Tus articulaciones no se desgastan por moverte, se desgastan por no moverte. Y esa sola idea ya cambia todo. Porque muchas personas creen que si les duelen las rodillas, si sienten crujidos en la cadera o si les molesta la espalda cuando se agachan, entonces lo mejor es dejar de usarlas, moverse menos o cuidarlas. Pero eso es justamente lo que las está dañando más rápido. Obviamente hay que cuidarlas, pero hay que saber cómo hacerlo, y el movimiento es una de esas maneras. Hoy te quiero hablar de algo que no te explican muchas veces en una consulta médica o en un gimnasio, que el movimiento, cuando se hace bien, no desgasta tus articulaciones, las protege, y lo que más envejece tus articulaciones no es la edad ni el ejercicio, es el sedentarismo. Y este video no es solo para quienes tienen dolor, es para cualquier persona adulta que quiere envejecer bien, que quiere llegar a los 60, 70, 80 o más años con fuerza, con movilidad y sin depender de pastillas o prótesis. Porque lo que hagas con tu cuerpo hoy define cómo vas a moverte mañana. Y no necesitas volverte atleta ni hacer rutinas imposibles. Solo necesitas entender cómo funciona tu cuerpo y qué tipo de movimiento lo protege. Y eso es justo lo que te voy a explicar. Y en los próximos minutos vas a aprender qué causa realmente el desgaste articular y por qué no es solo la edad. ¿Cómo se nutre una articulación sana y qué pasa cuando dejas de moverte? ¿Por qué el dolor no siempre significa daño y cómo evitar caer en el ciclo de miedo e inmovilidad? ¿Y qué tipo de ejercicios protegen más tus rodillas, caderas y columna, incluso si ya tienes molestias? Y este video no es solo una clase, es una herramienta para que tomes decisiones mejores sobre tu cuerpo, porque la mayoría no pierde movilidad por un accidente ni por genética, lo pierde por inactividad, por miedo, por desinformación. Y si entiendes esto a tiempo, puedes cambiar la trayectoria de tus articulaciones para siempre. Ahora, uno de los mitos más comunes que existen es: las articulaciones se me están desgastando por tanto usarlas. Esto se repite una y otra vez. ¿Cuántas veces lo has escuchado? O incluso tal vez tú lo has dicho. Algo como: es que ya no subo escaleras porque siento que mis rodillas se están desgastando. O ya no me agacho tanto porque la espalda ya no aguanta como antes. Y es una creencia muy común. Y tiene sentido desde la experiencia personal. Sientes dolor al moverte, así que asumes que moverte está causando el daño. Pero ese razonamiento, aunque parece lógico, está incompleto y puede ser muy peligroso si te lleva a dejar de moverte del todo. Y déjame explicártelo con claridad. En medicina vemos una frase que se repite en personas mayores y también en personas jóvenes incluso que tienen dolor. Y es algo así como: el doctor me dijo que tengo desgaste, que ya no hay cartílago, que mejor no me mueva tanto. Y claro, eso genera miedo, porque pensamos que si algo ya está dañado, lo mejor es dejarlo en paz, no tocarlo, no usarlo. Pero las articulaciones no son como una puerta que se oxida de tanto abrirla, son tejidos vivos, y como todo tejido vivo necesita estímulo para mantenerse funcional. Ahora, algo muy importante: sí es cierto que el cartílago se puede desgastar, eso no lo negamos, pero no es por moverse, es por moverse mal o por dejar de moverse. Lo que pasa en muchas personas no es desgaste por uso, sino lo que podríamos llamar atrofia por desuso. Tus articulaciones están hechas para moverse y cuando no se mueven, no se lubrican bien, no se nutren, no mantienen su estructura. Es como una planta. Si no la riegas, se seca. Si no mueves una articulación, se seca por dentro. Y esto es algo literalmente, porque te voy a poner un ejemplo práctico. Subes una escalera y te duelen las rodillas. Lo primero que piensas es: se me están desgastando. Pero la verdad puede ser otra. Tus músculos están débiles y no están absorbiendo bien la carga. Tu movilidad está limitada y estás forzando mal la articulación. Has pasado tanto tiempo sentado que tu cuerpo ya no tolera esa exigencia básica. Y entonces la escalera no es el problema. Es que llegaste a la escalera sin el soporte muscular, sin movilidad, sin lubricación, sin preparación. Lo mismo con la espalda. Te agachas mal porque no tienes buena movilidad de caderas, ni fuerza en el abdomen, ni elasticidad en los isquiotibiales. No es que tu espalda esté gastada, es que estás cargando todo el movimiento donde no deberías. Ahora, esto no es para culparte, es para liberarte,
Porque si tú crees que moverte te daña, lo vas a evitar. Y cada vez que lo evites, tus articulaciones van a estar más rígidas, tus músculos más débiles, tu movilidad más limitada. Y eso sí que es un camino directo al deterioro. En cambio, si entiendes que el movimiento no gasta, sino que nutre, puedes empezar a usarlo como una medicina. Y aquí está la clave. No es cualquier movimiento, no es ir a correr sin técnica, no es levantar peso sin preparación. Es el movimiento correcto, progresivo, adaptado y consciente. Ese tipo de movimiento es lo que regenera, lo que protege, lo que mantiene jóvenes tus articulaciones. Así que no te estás desgastando por moverte. Solo estas articulaciones se están quejando porque dejaste de usarlas como están diseñadas para funcionar. Y esa es una gran noticia, porque significa que aún puedes recuperar movilidad, función y calidad de vida. Solo necesitas poder volver, o más bien querer y volver a moverte, pero con intención. Ahora, quiero que entiendas cómo se alimenta una articulación, porque esto te va a ayudar a entender por qué el movimiento es tan esencial. Y ahora que ya rompiste el mito de que moverse desgasta, quiero explicarte algo que la verdad me atrevo a decir que muy pocas personas saben, incluso muchas que trabajan en salud. El cartílago articular no tiene vasos sanguíneos, no le llega sangre directamente. Y si no le llega sangre, ¿cómo se nutre? ¿Cómo se mantiene vivo? La respuesta es por el líquido sinovial. Y ese líquido que está dentro de tus articulaciones, que es como una especie de gel transparente, es el que lleva los nutrientes que el cartílago necesita para repararse, lubricarse y mantenerse funcional. Usualmente al líquido sinovial se dice que es el lubricante de las articulaciones, lo cual es cierto, pero también las ayuda a nutrirse. Es como el medio de cultivo del cartílago. Y adivina qué activa ese líquido, qué lo hace circular, qué lo renueva y qué lo mantiene fluyendo. Exacto, el movimiento. Cuando tú mueves una articulación, ya sea al caminar, al agacharte, al estirarte, estás haciendo algo más que mover huesos. Estás empujando y drenando ese líquido sinovial dentro de la cápsula articular, como si apretaras una esponja. Ese movimiento genera presión y relajación. Presión y relajación. Y eso va permitiendo que los nutrientes entren y los desechos salgan. Pero cuando no te mueves, cuando pasas mucho tiempo sentado, días sin actividad, semanas sin articular realmente tus rodillas o caderas en todo su rango, ese líquido se estanca. La articulación no recibe lo que necesita y el cartílago empieza a secarse. Lo que veníamos diciendo, literalmente. ¿Y qué pasa con un cartílago seco? Pierde grosor, pierde elasticidad, pierde su capacidad de amortiguar, porque el cartílago que está en las articulaciones es como un colchoncito que amortigua. Y ahí es cuando comienzan las fisuras, el roce anormal, la rigidez y el dolor. No porque lo hayas gastado por usarlo mucho, sino porque lo dejaste, por así decirlo, morir de sed. Esto es lo que muchos no entienden. No moverse no es neutro. No moverse deteriora. Hay estudios incluso que muestran que basta con inmovilizar una articulación por unas semanas para que empiece a perder calidad de cartílago. Y esto se ve incluso en personas jóvenes. Es por eso que después de una cirugía o una fractura, uno de los principales objetivos de la rehabilitación es recuperar el movimiento lo más pronto posible. Porque mientras más tiempo pasa inmóvil una articulación, más se daña. Y cuesta más volver a nutrirla y a regenerarla. Por eso el movimiento no solo es útil, es fisiológicamente esencial. Antes no se tenía esta información con tanta precisión como hoy en día, por eso antes el manejo era muy diferente a lo que se hace hoy en día con este tipo de problemas articulares o problemas como cirugías, etcétera, donde antes se recomendaba reposo absoluto y hoy se recomienda intentar moverte en la mayor medida posible y lo más rápido también posible. Obviamente esto depende del contexto, pero estamos hablando obviamente de mover tus articulaciones de forma consciente, variada, regular y de forma saludable. Y esa es la verdadera medicina.
este movimiento que no se vende en cápsulas, no se inyecta, pero se hace. Entonces, la próxima vez que sientas que una articulación cruje cuando te mueves o que te molesta al cambiar de posición, no pienses solo en el desgaste. Piensa en sequedad, en estancamiento, en falta de lubricación interna. Y recuerda, moverte es lo que puede devolverle vida. Ahí es donde empieza la diferencia entre una articulación que envejece bien y una que se deteriora rápido. Y esa diferencia literalmente está en tus manos y en tus pasos. Ahora, vamos a hablar de un tema también muy importante que es el dolor y el miedo al movimiento. Porque este es un ciclo que te envejece más rápido. Y este es un patrón que veo todo el tiempo. Y empieza con algo sencillo. Te duele una rodilla al bajar escaleras o te molesta la espalda después de caminar mucho. Entonces, como es lógico, empiezas a evitar ese movimiento. Bajas menos escaleras, caminas menos, ya no te agachas tanto. Y con el tiempo, ese cuidado, entre comillas, se convierte en costumbre. Te estás protegiendo del dolor, pero sin darte cuenta estás creando un problema mayor. Esto se llama ciclo dolor-inactividad y es uno de los enemigos más silenciosos de la salud articular. Funciona así. Primero, sientes dolor. Segundo, ese dolor te da miedo. Y tercero, el miedo te lleva a moverte menos. Y cuando te mueves menos, pierdes fuerza, movilidad y función. Y al perder todo eso, duele más. Y así empieza una espiral descendente. No por el dolor en sí, sino por lo que haces, o más bien dejas de hacer cuando aparece. Ahora, algo importante. No estamos diciendo que ignores el dolor. El dolor es una señal y como toda señal merece tu atención, pero no significa daño estructural. Y bueno, no siempre significa daño estructural. Hay veces donde por una lesión muy puntual sí puede, por supuesto, representar daño estructural, pero muchas veces no. Y no siempre significa que deba inmovilizarse. Hay que distinguir entre dos tipos de dolor. Tenemos el dolor agudo o traumático, que es el que aparece de forma repentina, tras un golpe, una torcedura, un esfuerzo mal hecho. Y este tipo sí puede implicar daño y sí puede necesitar reposo, evaluación médica y cuidado específico, que es bien importante que dependiendo del caso o de la lesión se trate. Pero también tenemos el dolor funcional o mecánico, que puede aparecer al usar una articulación que está rígida, es débil o está poco entrenada. Y ese dolor no siempre indica daño. A veces solo es una señal de que la zona necesita estímulo, nutrición y adaptación progresiva. Y el problema es que la mayoría de las personas no sabe hacer esta distinción. Entonces, ante cualquier molestia, opta por lo mismo, dejar de moverse. Y eso con el tiempo hace que el dolor empeore, no por la lesión, sino por el abandono. Y te voy a contar casos típicos. Personas que dejan de subir escaleras porque les molesta una rodilla, pero al dejar de subir, pierden fuerza en cuádriceps, en glúteos, lo que hace que esa rodilla trabaje más sola y duela más. Que cuádriceps y glúteos pues son músculos que le dan soporte a tu rodilla. Otro caso, personas que ya no se agachan a recoger nada del suelo porque les traba la espalda, pero al evitar agacharse pierden movilidad de caderas y pierden también fuerza en la zona media, lo que hace que la espalda sufra más la próxima vez. Otro caso, personas que dejan de caminar porque sienten molestia general en piernas o pies, pero al dejar de caminar pierden aún más la capacidad aeróbica, la coordinación, la fuerza y todo esto en conjunto hace que cada vez se sientan más limitadas. Entonces, ¿cómo se rompe este ciclo? La clave está en el movimiento inteligente, progresivo y adaptado. No se trata de forzarte, no se trata de aguantar el dolor, se trata de buscar formas seguras de moverte que estimulen sin agravar. Y eso puede ser caminar más suave, hacer ejercicios isométricos, que son estos ejercicios cuando contraes el músculo pero sin usar la articulación, es decir, cuando haces fuerza sin moverte. También usando bandas elásticas, entrenando en agua, nadando, aquaerobics, todo eso, increíble. O simplemente mantener movilidad diaria en casa. Lo importante es no dejar que el miedo te congele. Quiero que pienses en esto. Cada movimiento que haces, por pequeño que sea, le dice a tu cuerpo que todavía quieres usarlo. Y el cuerpo responde adaptándose.
Pero si no lo haces, le estás diciendo todo lo contrario, le estás diciendo básicamente, ya no necesito esto, y lo empieza a apagar. El miedo al dolor es muy válido, todos lo tenemos, pero si dejamos que ese miedo nos quite el movimiento, el resultado es claro, envejecemos más rápido y eso sí que duele más. Ahora, ¿qué tipo de movimiento protege y cuál sí te puede dañar? Porque estamos llegando a un punto clave. No es moverse por moverse, es moverse con propósito. Porque sí, el movimiento protege las articulaciones, pero no cualquier tipo de movimiento. Hay movimientos que regeneran, que estimulan la lubricación, que fortalecen y restauran función. Y hay otros que si se hacen mal o sin control, sí pueden dañar. Entonces, vamos por partes. Primero, no necesitas correr maratones para cuidar tus articulaciones. Tampoco necesitas hacer ejercicios extremos ni levantar pesas como atleta. Lo que tus articulaciones realmente necesitan es estímulo diario, variado y bien hecho. Estímulo que promueva la circulación, la movilidad y la fuerza, y todo esto pues con control. Y sobre todo, movimiento que le recuerde al cuerpo, todavía estamos vivos, todavía nos movemos, todavía queremos funcionar. Entonces, ¿qué tipo de movimiento te protege? Primero, movilidad articular activa. Esto significa mover tus articulaciones en todo su rango y con control. No estiramientos pasivos de siempre, sino movimientos activos y conscientes. Por ejemplo, rotar los hombros completos, no solo encogerlos. También hacer círculos controlados con las caderas. Estirar los tobillos en el aire como si dibujara círculos. Son movimientos simples, pero activan circulación y mantienen rango de movilidad. Intenta hacer rango de movimiento completo y que puedas hacer y construye a partir de ahí. Otro tipo de ejercicio, fortalecimiento muscular funcional. Tus músculos son el escudo de las articulaciones y si están fuertes, absorben impacto, corrigen posturas y distribuyen cargas. ¿Y cómo se fortalecen bien? Tengo muchos videos al respecto para que los vayas a ver sobre salud muscular, pero con ejercicios que imitan la vida real. Por ejemplo, sentadillas bien hechas, aunque sea usando una silla como apoyo cuando estés comenzando. Empujar también con los brazos, como simular abrir una puerta pesada, que viene siendo, por ejemplo, este press de pecho que puedes hacer ya sea con una barra, si te gusta ir al gimnasio, o simplemente haciendo lagartijas en el suelo, o simplemente si vas empezando puedes estar parado o parado frente a una pared, pero estimulando ese empuje. Y otra es la caminata diaria, nada más básico y nada más subestimado. Caminar no solo mejora la circulación, sino que estimula el líquido sinovial, activa todos los músculos posturales, mejora el equilibrio, lubrica cadera, rodillas, tobillo, espalda baja. Y lo ideal es caminar entre 20 y 30 minutos al día como mínimo, aunque sea en bloques. De hecho, lo mejor es que repartas esa caminata a lo largo del día, pero que en general te mantengas en movimiento. Y si puedes hacerlo en diferentes terrenos, aún mejor. Escaleras, césped, calle, interior, funciona de maravilla. También movimientos que imiten tareas reales. Y este es el enfoque que más previene lesiones a largo plazo. No entrenes solo para verte bien o hacer más repeticiones. Entrena para funcionar mejor en tu vida diaria. Porque los que más se lesionan, lo que más lesiona en general a las personas no es el gimnasio. Es cargar una bolsa muy pesada del supermercado mal. Es agacharse con la espalda redonda, es no tener fuerza para levantarse del piso. Ahora, vamos al otro lado. ¿Qué tipo de movimientos puede dañar? El impacto excesivo sin soporte adecuado. Por ejemplo, correr largas distancias sin buena técnica, sin fuerza muscular o sin amortiguación. Esto puede dañar más que ayudar. Y lo mismo con los saltos mal ejecutados o actividades muy repetitivas en suelos duros. Otra es la mala técnica. El ejercicio de fuerza es una maravilla, pero siempre hay que cuidar una buena técnica y por eso no es recomendable trabajar con peso que no podemos manejar. Por ejemplo, hacer sentadillas con la espalda doblada es de lo peor. Levantarse de la cama usando solo el cuello, también. Subir escaleras sin activar realmente los glúteos
también con el tiempo puede ser un error. Todo eso con el tiempo carga las articulaciones de forma desigual, crea malas posturas y eso con el tiempo genera problemas. También sobrecarga en la articulación sin una progresión, que es el típico error de empezar una nueva rutina o con pesas sin una preparación adecuada y los músculos todavía no están tan fuertes, las articulaciones no están preparadas y empezar con demasiada intensidad, demasiado peso, esto puede causar daño. Tienes que comenzar ligero, con lo que puedas e ir progresando a partir de ahí. Y no tiene que ser perfecto tu nueva rutina para cuidar tus articulaciones, pero sí tiene que ser constante y tienes que ser respetuoso con tu cuerpo, con tu nivel, porque esto es lo que realmente pues, te va a mantener fuerte y te va a mantener libre. ¿Y cómo empezar si ya tienes dolor o desgaste? Porque ahora vamos a hablar de algo muy importante. Hasta aquí estás de acuerdo con todo. Sabes que moverte es necesario, sabes que no moverse empeora la articulación, sabes que el cuerpo necesita estímulos, sabes que ejercicios sí y cuáles no. Pero ¿qué pasa si ya tienes dolor? O si ya tienes diagnóstico de desgaste articular, artrosis o degeneración. ¿Te puedes mover igual? ¿Debes forzarte o es mejor dejarlo así? La respuesta es sí puedes moverte, pero nuevamente de forma inteligente. Y esa es la clave. No es moverse a lo loco, es saber cómo empezar con lo que tienes sin empeorar lo que ya duele. Estas son las bases. Primero, empieza con microdosis de movimiento. Y esto aplica en general siempre, pero especialmente importante si ya tienes algún tipo de problema articular. Empieza con microdosis de movimiento, porque cuando hay dolor el cuerpo necesita confianza primero que nada, no intensidad. Y eso se logra con microdosis, pequeñas sesiones de movimientos frecuentes, suaves y sin forzar. ¿Ejemplos? Pues mira, en lugar de hacer 30 minutos de ejercicio una vez al día, empieza con 5 minutos 3 veces al día. Otro ejemplo, si no puedes caminar 10 cuadras, empieza con 2 cuadras, pero hazlo cada día. O si no puedes subir escaleras, intenta hacerlo solo con una pierna fuerte y apoyándote. Y el objetivo no es cansarte, es comunicarle al cuerpo que no está en peligro y a partir de ahí empezar a reconstruir la confianza en el momento. Segundo, usa el movimiento sin impacto como una puerta de entrada. Hay formas de moverte que no exigen impacto, pero sí estimulan. Y son ideales cuando ya hay desgaste, hay dolor o hay inseguridad. Algunas opciones son, por ejemplo, meterse al agua, caminar en una alberca, moverse dentro de ella, hacer ejercicios de bajo impacto, porque el agua elimina casi todo el peso articular, pero sigue dando resistencia y rango, y esto es muy beneficioso. Los otros son los ejercicios isométricos que vimos, que es mantener una contracción muscular sin mover la articulación. Por ejemplo, apretar el muslo contra el piso sin levantar la pierna o mantener una pequeña plancha en la pared. O por ejemplo, hacer como una sentadilla en la pared, como apoyando tu espalda completamente recta contra la pared y haciendo como si te sentaras en una silla imaginaria. Eso es de lo mejor. También elíptica o bicicleta estática, que no tiene impacto, es con control, permite ajustar esfuerzo. No es lo ideal para todos, pero puede ser un punto de partida muy útil. También, movilidad suave en casa, mover tobillos, rodillas, hombros, caderas, todo esto en círculos y en su rango de movimiento. Puedes hacerlo incluso sentado. Todo eso se puede hacer incluso si hay dolor leve, siempre que no aumente al terminar. Y con constancia, esos movimientos van a preparar al cuerpo para más. Y tercero, recuerda, la clave no es la intensidad, es la constancia. El mayor error que veo es el siguiente. Personas que no se han movido en meses o, bueno, en mucho tiempo en general, de pronto deciden, ya me cansé de estar mal y se van a hacer ejercicio muy fuerte. Y claro, el riesgo de lesiones pues aumenta o se sienten peor y vuelven al ciclo del miedo o tienen tanto dolor por días que ya no quieren volver a la rutina que acaban de intentar implementar. Y el cuerpo no necesita dolor, necesita ser exigido,
pero también ser escuchado, adaptado y entrenado en pequeñas dosis cada día, adaptado completamente a lo que pueda hacer bien. Y no es algo que se corrige de un día para otro, pero sí semana tras semana, porque el cuerpo comienza a entender que ya no está en amenaza. Cuando te comienzas a mover suavemente en rangos cómodos para ti, eventualmente el cuerpo va recuperando movilidad y lo puedes hacer más fácilmente. Y bueno, finalmente busca apoyo profesional si lo necesitas, porque de verdad que no tienes que hacerlo todo sola o solo. Y no todo el dolor es igual. Hay casos donde es importante contar con alguien que te guíe, sobre todo si llevas meses con dolor crónico, si has tenido cirugías previas, si tienes miedo de moverte por experiencias pasadas o simplemente no sabes por dónde empezar y quieres una guía más clara. Un buen fisioterapeuta, un entrenador especializado en dolor articular crónico, un médico del deporte, pueden ser la diferencia entre avanzar o estancarte y te pueden enseñar cómo moverte sin miedo, cómo fortalecer sin sobrecargar y cómo crear una rutina que se adapte a ti y no al revés. Así que si hoy tienes dolor, quiero que sepas algo. No tienes una condena y moverte no va a empeorarte si lo haces bien. Al contrario, es lo que más te puede ayudar. Empieza con lo que puedas, hazlo sin prisa, pero no te detengas, porque incluso con desgaste, todavía hay mucho que se puede recuperar. Y quiero cerrar este video recordándote algo que muchas veces olvidamos. Tus articulaciones son lo que te dan libertad. Quiero que lo pienses. Poder caminar por tu cuenta, levantarte de la cama sin ayuda, subir una escalera, cargar tus bolsas, jugar con tus hijos o tus nietos. Todo eso depende de que tus articulaciones sigan funcionando bien. Y muchas veces no lo valoramos hasta que empezamos a perderlo. Y por eso, este video no se trata solo de evitar una prótesis. No se trata solo de no llegar a cirugía. Se trata de tu calidad de vida, de cómo quieres vivir los próximos 10, 20 o 30 años, porque lo que hagas hoy sí importa. Sí suma, sí marca la diferencia. No importa si tienes 35, 75 o más, si ya tienes dolor o no. Nunca es tarde para empezar a cuidar tu cuerpo con conciencia. Y nunca es temprano para empezar a proteger lo que te da autonomía e independencia. Y tus articulaciones no te están pidiendo que las dejes de usar. Te están pidiendo que las uses bien. Y cuando tú te mueves con fuerza, con intención, porque eso es lo que las mantiene vivas, pues vas a ayudarles mucho. Y por supuesto va a haber días en los que no tengas ganas, días en los que el cuerpo esté rígido, días en los que te dé miedo moverte por el recuerdo del dolor. Pero quiero que recuerdes esto. Quedarte quieto no es lo seguro. Lo seguro es moverte con inteligencia, porque moverte no es el riesgo. El verdadero riesgo es dejar de moverte. Así que da ese paso, aunque sea pequeñito, y empieza a reconectar con tu cuerpo, empieza a cuidar lo más valioso que tienes, que es tu independencia, y espero que nos podamos ver en el próximo video. Y si este mensaje, si este video te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite y que pueda beneficiarse tanto él como sus articulaciones, o ella, por supuesto. Pero bueno, yo soy el Dr. Rodrigo Arteaga y estoy aquí para ayudarte a vivir más y mejor.